duda de esto, ya que ahora vamos a continuar con las etapas específicamente de la fotosíntesis. Entonces, la reunión que tuvieron el viernes con la Dani, en donde les pasó un videíto, era para que pudieran diferenciar estas dos etapas que hoy vamos a profundizar, a ambas, ¿sí? Entonces, díganme si había alguna duda sobre esto que vieron en el video, de las dos etapas que se dividían en primera instancia de la fotosíntesis, la etapa lumínica y la etapa enzimática. ¿Cómo era la ecuación general antes de interiorizarnos en esto? ¿Alguna duda, pregunta? Yo por ahora no. Bueno, bien, en este videito también vieron una introducción con respecto al pigmento, en realidad a los pigmentos en general que pueden estar presentes en estos organismos fotosintéticos, pero puntualmente les dieron un ejemplo de la clorofila, porque el libro de Curtis se acentúa en esto, porque en realidad es el pigmento que me interesa, obviamente, para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Hay muchos pigmentos y desde la botánica se estudia toda la diversidad, pero hace foco importante en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es el pigmento que, de acuerdo a la longitud de onda que tiene, el salto de los electrones que hace, activa una cadena de transporte de electrones y me posibilita justamente este proceso de la fotosíntesis. Bien, además de ver esta diferenciación, ¿sí?, de estos pigmentos, vieron un repasito de la organela protagonista que también vamos a tener en cuenta en esta unidad. Acuérdense que, a diferencia de la mitocondria, que la habíamos visto en la partecita de oxidación celular, tiene como un pliegue de membrana más, lo cual forma este repliegue que vemos al interior, el espacio tilacoideo, y gracias a esto, ¿sí?, se forma como este tercer sistema de membranas que tiene en el interior un tercer espacio. Entonces, en vez de tener lo que sería la matriz, la mitocondria, tenemos la estroma, el espacio intermembranar lo mismo, membrana externa e interna, lo mismo, nada más que hay un espacio tilacoideo, y ese espacio tilacoideo tiene recubierto por el tilacoideo membrana tilacoideo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver dos videitos más, que yo les digo una cosa, a veces si se les acopla y escuchan mal por acá, si quieren se salen de la reunión y se vuelven a meter, siempre calculen el tiempo. Yo lo que voy a hacer es proyectarles acá el video, así a ustedes les queda bien de corrido los dos que vamos a ver. Aparte, ustedes por el chat pueden ir preguntando, pero se los paso en simultáneo por el grupito de WhatsApp, ¿sí? Entonces, si alguno quiere verlo en paralelo y apenas termine de verlo, se mete a la reunión, como ustedes quieran. Pues por ahí tienen la reunión y el video se ve más chiquitito y les es incómodo. Como ustedes quieran, pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la etapa lumínica, ¿sí? O sea, toda la parte de la etapa lumínica, vemos si hay alguna duda y después vemos el otro videito de etapa enzimática, que esos son los dos temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Esperen a ver que les comparta pantalla y se vea bien. Bien, ahí ya lo ven, ¿no? La pantalla. Sí. Bien, perfecto. Bueno. En este video vamos a ver la etapa lumínica de la fotosíntesis. Como ya analizamos, existen dos etapas en la fotosíntesis, la etapa lumínica y enzimática, y en esta oportunidad nos vamos a detener en esta primera etapa. En las células eucariotas se lleva a cabo dentro de una organela llamada cloroplasto, a diferencia de las células procariotas, que puede llevarse a cabo en el tilacoide o en la membrana plasmática directamente. En el caso de estas células eucariotas, la etapa lumínica se lleva a cabo en la membrana tilacoidea o lamela, que obviamente involucra a los espacios que están hacia adentro de ella, que es el espacio tilacoideo o lumen, y el espacio que está hacia afuera, que es la estroma del cloroplasto.
Si yo logro ampliar esta membrana tilacoidea, vamos a ver un conjunto de un montón de proteínas que forman lo que conocemos como cadena de transporte de electrones. No es que en un cloroplasto haya una cadena, sino que a lo largo de la membrana tilacoidea existen un montón de estas cadenas de transporte de electrones. Esta membrana tilacoidea me separa obviamente la estroma del cloroplasto y el lumen o espacio tilacoideo, que en esta imagen están representados hacia arriba el estroma y hacia abajo el lumen. La etapa lumínica, tanto en plantas, en algas, pero incluso en cianobacterias también, aunque no sean el cloroplasto, ¿sí? En la membrana tilacoide de la misma forma, están involucrados dos complejos que se los llama fotosistemas. Pero, ¿qué es un fotosistema? Un fotosistema es un conjunto de un pigmento, la clorofila A, con otras moléculas que participan en oxidaciones, en reacciones de óxido-reducción y permiten que la energía lumínica se transforme en energía química. O sea que están formadas por una antena colectora de la energía de tipo lumínica que viene del Sol y un centro de reacción fotoquímico para transformarla en energía química. Estos dos fotosistemas se denominan fotosistema 2 y fotosistema 1. Cada uno de ellos está protagonizado por una clorofila A, que es el pigmento protagonista en este proceso. En el caso del fotosistema 2, la clorofila se la llama P680 o pigmento 680 porque tiene una longitud de onda máxima de absorción de 680 nanómetros. De igual forma, en el fotosistema 1 hay otro tipo de clorofila A que la llamó P700 porque su pico de absorción es la longitud de onda de 700 nanómetros. Ahora, no solo esta clorofila, que es la que tenemos acá dibujada, sino que hay un conjunto de proteínas extrínsecas e integrales que forman parte de los fotosistemas. En el caso del fotosistema 2, acompañando a la clorofila que forma el PC80, hay una proteína extrínseca llamada quinona, otra siguiente que es la plastoquinona, una proteína integral que es una bomba de protones llamada citocromo BF y otra proteína extrínseca llamada plastocianina. En el caso de la clorofila A, que es el pigmento 700, tenemos una proteína extrínseca llamada ferredoxina y una proteína integral llamada nadfosfato reductasa. En esta membrana tilacoide también hemos dibujado al ATP sintetasa, que es un tipo de enzima importantísima dentro de las bombas que analizamos en la unidad 2, una bomba transportadora de tipo F, porque en este caso utiliza un gradiente de protones para sintetizar ATP. Está formada a la vez por dos unidades, una transmembrana, embutida en la membrana, llamada CF sub 0, y una que va hacia la estroma del cloroplasto, llamada partícula CF sub 1. Muy parecida a la ATP sintetasa que está en la mitocondria, nada más que adquiere otro nombre por la ubicación en la membrana tilacoidea y no en la membrana interna de la mitocondria. Ahora, ¿cómo funcionan estos dos fotosistemas? El fotón, que es el cuanto o el paquete de luz, llega al centro de reacción de la clorofila, que es el que está pintado acá con verde, en donde está el átomo de magnesio, y al entregarles energía es como que se infla. Por eso yo se los he dibujado como un circulito más grande. Es como que se llena de energía. Al llenarse de energía, salta a un nivel superior y puede ser transportado por esta cadena de transporte de electrones. La clorofila, tanto una como la otra, pierde electrones y al perder electrones, este proceso químico se denomina oxidación. Por eso la clorofila queda cargada de forma positiva. Y al entregar estos electrones al siguiente aceptor de electrones, que es la cadena de transporte de electrones, cada una de ellas a la siguiente proteína, este aceptor de electrones gana estos electrones, por ende se reduce y queda cargado negativamente. Cada una de estas proteínas transportadoras va a seguir pasando estos electrones al siguiente eslabón. Ahora, ¿para qué hacemos este circuito, este pasaje de electrones? El flujo no cíclico de los electrones en la membrana del cloroplasto tiene como función producir nadfosfato reducido y ATP. Y lo hace a través de un flujo no cíclico. Vamos a ver este primero porque después vamos a ver otro flujo que tiene la capacidad de generar ATP pero no da nadfosfato reducido.
Bien, veamos a los dos fotosistemas. Les he sacado todos los nombrecitos para que no nos perdamos con tantos nombres. Pero dijimos recién que la clorofila era el protagonista, el pigmento que se encarga de absorber estos fotones. Entonces, cuando llega la energía lumínica, cuando tengo luz disponible, este fotón hace excitar a la clorofila A del pigmento 680 y del pigmento 700 y hace saltar electrones. Bien, ¿para qué saltan estos electrones? En el caso de este fotosistema 2, este electrón salta hacia la quinona, plastoquinona, y llega a esta proteína integral, que es un canal uniporte, un transportador uniporte de protones, que hace viajar los protones en contra de su gradiente de concentración. ¿Para qué me sirve entonces el salto de estos electrones? Para entregar energía y generar una fuerza protonmotriz. ¿Para qué quiero una fuerza protonmotriz? Esta fuerza protonmotriz va a terminar activando a la ATP sintetasa. Ya lo vamos a ver. Fotosistema 2, se activa entonces la citocromo Bf y tiene como función crear una fuerza protonmotriz para terminar generando ATP. Bien, pero el fotosistema 1 también es estimulado simultáneamente y hace saltar dos electrones que agarra la ferredoxina y después van a seguir saltando hacia la siguiente proteína. Ahora, ambas clorofilas, al ser excitadas por la luz, perdieron sus electrones. Se quedan cargadas positivamente. Si la clorofila está oxidada, o sea, ha perdido sus electrones, no se puede volver a excitar. Alguien a cada una de estas clorofilas le tiene que devolver esos electrones. Bien, ¿qué pasa con estos electrones que han perdido? Este fotosistema 1 recupera sus electrones de este que viene de la cadena anterior. O sea, este hizo saltar sus electrones, todo acá, generó la fuerza protomotriz, pero siguen saltando los electrones y llegan acá y lo reponen. Listo. Se queda en equilibrio el fotosistema 1. Ahora, ¿quién le devuelve a este pigmento los electrones que perdió? Y ahí entra en protagonista el agua. Así como la luz estimula el fotosistema 2 y al 1, también produce la ruptura de la molécula de agua a través de un proceso que se llama fotólisis. La fotólisis es la ruptura de la molécula de agua. Nosotros sabemos que el agua está formado por hidrógeno, por oxígeno, desprendo los protones, desprendo el oxígeno, pero en realidad hay energía que permite unirlos. O sea, los electrones que están mediando justamente la unión de estas dos sustancias. ¿Dónde van a parar estos electrones? A este pigmento 680 para devolverle sus electrones y que pueda estar neutro nuevamente. Entonces, ambos fotosistemas se estimulan simultáneamente. Estos electrones del agua reponen al P680 y los electrones del P680 que fueron perdidos reponen a los electrones del pigmento 700, ¿sí? En este flujo no cíclico que estamos viendo acá, es toda una cadena con una dirección, tiene que haber agua, si no hay agua no hay electrones, y tiene que haber energía lumínica porque es lo que excita a ambas clorofilas. Bien, ahora dijimos, este pigmento termina liberando sus electrones para que la CF genere una fuerza protonmotriz. Esta fuerza protonmotriz, como les dije recién, activa a la ATP sintetasa, o sea que vuelve a su lugar de origen, sale del agua, pasa por la citocromo Bf, pasa por la ATP sintetasa, vuelve a la estroma del cloroplasto. Estos electrones que saltaron acá reponen los electrones que viajaron hasta acá y llegaron hasta el pigmento 700. Pero, ¿dónde van a parar estos electrones que viajan por este fotosistema y vuelven a estar presentes aquí? Bien, esta proteína, que se llama NAD-fosfato reductasa, se encarga de unirme los electrones que venían de este fotosistema y los protones que venían del agua pasaron por acá, pasaron por la ATP sintasa, volvieron a la estroma del cloroplasto y se unen con una coenzima llamada NAD-fosfato. La coenzima NAD-fosfato engancha estos protones, engancha estos electrones y forma una enzima que se llama NAD-fosfato reducida, que al fin y al cabo está almacenando energía para después ser utilizada. ¿Cuándo? En la etapa enzimática.
¿Para qué se activó esta fuerza protón motriz, como vimos? Para activar a la ATP sintetasa, que une ADP y fosfato que hay en el medio y sintetiza ATP. Por ende, el flujo no cíclico de electrones, que es el que estamos viendo acá, requiere de la fotólisis del agua, que estos protones, después de todo el viaje que hacen, vayan a parar a la NADFosfato, que estos electrones, después de todo este viaje, vayan a parar a la NADFosfato, pero que la energía lumínica que rompió el agua y también que absorben las dos clorofilas sea utilizada para crear esta fuerza protón motriz y sintetizar ATP. Si yo lo veo por separados, fíjense que todo este fotosistema activó a este transportador y terminó sintetizando ATP. En cambio, este fotosistema terminó liberando los electrones a la NADFosfato reductasa para que sintetice NADFosfato reducida. Por eso el flujo no cíclico produce NADFosfato reducida y ATP. Bien, ahora, como yo les dije, hay veces que no se lleva a cabo este proceso porque en realidad yo no tengo agua. Cuando no tengo agua, se lleva a cabo un proceso que se llama flujo cíclico de electrones y solo produce ATP. Este fotosistema acá no participa. ¿Por qué no participa el fotosistema 2? Porque dijimos que a esta clorofila, ¿quién le devolvía los electrones? El agua. Si no hay agua, no participa el fotosistema 2. Sin embargo, el fotosistema 1 puede absorber un fotón, excitar sus electrones y hacerlos subir de energía y crear un circuito interno distinto. Miren la diferencia. No va de la ferredoxina a la NADFosfato reductasa. Va de la ferredoxina y vuelve a un intermediario de la cadena de transporte de electrones del fotosistema 2. Quinona, plastoquinona, y llega al citocromo BF. ¿Para qué? Para crear un gradiente de concentración de protones. Genera una fuerza protón motriz. Entonces, este se estimula, genera una fuerza protón motriz, ¿y a dónde va a parar este electrón nuevamente? Regresa a su punto de origen. Vuelve a ser restituido por la plastocenina y vuelve al pigmento 700 del fotosistema 1. ¿Para qué entonces hice esto? Para crear esta fuerza protón motriz. ¿Para qué me sirve? Para activar a la ATP sintetasa y producir ATP. Fíjense que la vía o flujo cíclico de electrones en el cloroplasto puede generar ATP solo con energía lumínica disponible. Este es un fundamento por el cual las plantas y otros productores tienen menos cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, la célula vegetal tiene menos mitocondrias que la célula animal. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una vía dentro del cloroplasto, flujo cíclico de electrones, que genera ATP, aunque no genere nada fosfato reducido. Eso quiere decir que si yo comparo ambas vías, el flujo cíclico me sirve solo cuando tengo luz pero no tengo agua, no voy a poder continuar con el proceso de fotosíntesis, pero voy a poder sintetizar ATP. Y el flujo no cíclico me sirve para producir NADFosfato y ATP que necesito en la siguiente etapa, y además de ello, como hay ruptura del agua, libero oxígeno. El oxígeno se libera solo en el flujo no cíclico y no en el flujo cíclico de electrones. Bueno chicos, esto es todo por ahora. En el próximo video vamos a ver la etapa enzimática de la fotosíntesis. En este video vamos a ver la etapa. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió, no? Y complicado, pero se entiende. Sí, tiene mucha info, ¿ah? Si se fijan, es como bastante parecido el mecanismo a lo que nosotros hemos visto en la misma cadena de transporte de electrones de la mitocondria, ¿sí? Realmente el proceso, o sea, por el cual se genera esta fuerza protomotriz, es el mismo, ¿sí? ¿Para qué generábamos la fuerza protomotriz? Para activar a la ATP sintetasa. Bien, para activar el ATP sintetasa, o sea que acá estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ustedes fíjense que la diferencia que existe entre ese proceso que hacíamos en la oxidación celular con respecto a este que hacemos en la fotosíntesis, es que en realidad
en el transporte de electrones de la mitocondria, el fin último de todo era producir ese ATP. Acá en realidad lo que yo estoy haciendo es un primer paso antes de secretar un compuesto orgánico, que es al fin y al cabo lo que sucede en un proceso de fotosíntesis. Estoy sintetizando un compuesto nuevo. Entonces, ¿qué hace el transporte de electrones? Tiene pigmentos, a diferencia de lo que habíamos visto en la mitocondria, porque estoy transformando la energía lumínica en energía química. Esto obviamente no pasa en la mitocondria. En la mitocondria yo transformo un tipo de energía química en otro. La energía química que estaba en la coenzima NAD o que estaba en la coenzima FAD, lo quiero transformarlo en una fuerza protomotriz. Después transformarlo en un gradiente de concentración a través del ATP sintetasa y que eso pase a pegar, digamos, el ADP con el fosfato y dejarle la energía ahí. Pero en realidad el fin último es producir ese ATP. En cambio acá no. Acá es un proceso intermediario hasta llegar al final a lo que nosotros necesitamos. Que eso que necesitamos es que llegue al final a sintetizar coenzima fosfato reducida y ATP para poder llegar a la siguiente etapa. Mucha. Bien, sí, es mucha información, lo sé. Pero bueno. A ver, hagamos un repasito entonces antes de ver la otra etapa porque si no va a explotar la cabeza. Esperen que les voy a compartir el Power. Vamos a hacer un repasito entonces de lo mismo que vimos en el video para que nos quede, o sea, asentado ya que es mucha info y difícil, y después vamos a pasar a la otra etapa enzimática. Esperen que está pensando el relojito para compartir. Bien. Bueno, ahora sí creo que se ve. Entonces, esta etapa lumínica, decimos, dentro de la primera que ya habíamos analizado en el video anterior, que es el que les pregunté si había alguna duda, empieza entonces con esta cadena de transporte de electrones. Ya sabemos lo que es una cadena de transporte de electrones, es un conjunto de proteínas transmembranas que me posibilitan entonces que los electrones vayan saltando uno a uno. ¿Para qué? Para hacer un pasaje de energía. En este caso, ¿desde dónde hacia dónde? Desde las proteínas hasta esa ATP sintasa. Entonces, no nos olvidemos los nombres de cada uno. ¿Cuál es el fotosistema 2? Vieron que por ahí uno ve la lógica y dice, bueno, empiezo por el 1 y después por el 2. Bueno, acuérdense que esto va al revés, para que no se les pierda y no se confundan, ¿sí? Primero, en el orden en realidad en el que lo estudiamos, primero está ubicado el fotosistema 2 y después está el fotosistema 1, ¿sí? Y cada uno de estos componentes, si bien en el dibujito no se alcanza a ver el nombre de cada uno de estos componentes, sí lo tienen en el texto, y es importante que lo sepan, ¿sí? A cada una de estos. La plastoquinona, la plastocianina, cuál es la citocromo B, que en realidad es la misma que bombeaba en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta? Ferredoxina. Bien, ferredoxina y la narreductasa, ¿sí? Y además los que están acá como azulcito, que se le ve el centro reactivo, es lo que tienen como la clorofila, que es el pigmento, que se excita y que me da la particularidad de pasarlo al siguiente nivel. Entonces acá en el videito bien tiene mostrado cada uno de estos con los nombres, apréndanselo los nombres porque son importantes, y sepan cuáles son componentes transmembrana, como la citocromo BF o la narreductasa que estábamos viendo recién, porque es una proteína integral, ¿sí? De membrana. En cambio, las otras son proteínas periféricas o extrínsecas, que son las que en realidad pueden migrar a través de esa membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta cadena de transporte de electrones? Que cada vez que llega la luz y que excita la clorofila al pigmento 680 del fotosistema 2 o del pigmento 700 del fotosistema 1, va a hacer que dos electrones de esta clorofila se exciten. ¿Por qué dos electrones? ¿Cómo estaba formada la clorofila en el medio? Por un átomo de magnesio. Bien. Acuérdense que la clorofila tiene en el centro o sea, ese centro reactivo que es una proteína, en realidad una proteína de estructura cuaternaria, es muy, muy parecida
a la hemoglobina, que vamos a ver como pigmento respiratorio, pero en el centro, en vez de tener hierro, tiene magnesio. Y ese magnesio es el que permitía que se exciten 2 electrones y que salten, ¿sí? Que salten a un nivel energético superior. Fíjense también la diferencia de la cadena de transporte de electrones que nosotros habíamos visto, que cada vez que saltaba el electrón entregaba energía y iba bajando de energía. En cambio, este saltó a un nivel superior para después poder entregarle esta cadena. Por eso en el dibujito de la cadena de transporte de electrones de cloroplastos, como que sube y después se ve que descienden ambos, desde los fotosistemas, ¿sí? Desde este centro reactivo, porque es en donde se sube o se alza el nivel. Bien, entonces, flujo no cíclico, ¿qué tenemos que ver? Fotón estimulando en simultáneo a cada una de las clorofilas, que hace saltar estos 2 electrones que vimos acá de los átomos de magnesio. ¿Hacia dónde va? Cada uno inicia la cadena. Para una cuestión gráfica y poder interpretarlo, se los representan a los 2 por separado para que no se pierdan, pero la primera cadena de transporte de electrones entonces hace todo el caminito para activar a la citocromo BF. Esta citocromo BF, ¿qué hace? Migra, ¿sí?, un protón desde un lado donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración, por eso en contra de su gradiente de concentración, por eso está gastando energía, la energía de estos electrones que están saltando, y está generando de este lado una fuerza protomotriz. Fíjense cómo la diferencia va del estroma al espacio tilacoideo. ¿Se acuerdan hacia dónde iba la dirección en la mitocondria? ¿Hacia dónde yo creaba la fuerza protomotriz? ¿No se acuerdan? ¿Hacia dónde iban esos protones? ¿No se acuerdan? Si ustedes se acuerdan del dibujito, en vez de los electrones así como meterse, se veían que salían. Cuando yo en la mitocondria formaba esta fuerza protomotriz, iba de la matriz mitocondrial y se iba hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? O sea, salía. Bien, bueno, ahí Marta dice hacia el espacio intermembrana, perfecto, intermembrana, salía. En cambio acá está entrando. Fíjense que desde la estroma se está metiendo al espacio tilacoideo, ¿sí? O sea, al espacio interno. Entonces es al revés el ingreso de estos protones, al revés que lo que hacía en la mitocondria. Esto es importante porque como son 2 cadenas de transporte de electrones y están pasando energía, muchas veces se los comparan en múltiple opción. O sea, les mezclan un contenido que está en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria y no del cloroplasto, o al revés, y esto los hace confundir. Entonces, la dirección, fíjense que es opuesta. Entonces, bien, creo la fuerza protomotriz con el fotosistema 2. ¿Qué pasa con el fotosistema 1? Y en realidad, estos electrones que pasan desde el fotosistema 2 al 1 están reponiendo los 2 electrones que saltaron cuando se excitó este fotosistema, al principio, cuando lo vimos. Bien, ¿y qué hace este electrón? Salta, fíjense, bueno, acá falta la flechita acá. Saltan y esta proteína periférica, ¿qué hace? Y lo migra hacia la NAD-reductasa. Entonces la ferredoxina lo lleva a la NAD-reductasa, ¿para qué? Para entregarle la energía y que se combine y forme la coenzima NAD-fosfato reducida. Entonces, ¿quién repone estos electrones a este pigmento que se fue? El agua. ¿Por qué se los dibujé de este lado? Porque en realidad en el dibujito de Curtis le sale el agua como acá adentro, como en el espacio tilacoideo. Es como que uno no lo entiende, porque dice, ¿por qué estaría adentro si en realidad llega desde afuera? No importa, se los hice ahí para que entiendan que en realidad es agua. Y como ustedes saben, el agua va y viene de un espacio hacia el otro, dependiendo del gradiente de concentración. Así que si tengo más agua de un lado o de otro, no importa, el agua se va a romper por la presencia de luz, o sea, por fotólisis. Esta ruptura de la luz de la molécula de agua se llama fotólisis, y estos protones son los que se terminan bombeando acá, y estos electrones los que reponen las cargas perdidas de la clorofila cuando se oxida, ¿sí? Bien, entonces, conclusión, cuando todo esto termina, estos protones terminan migrando a través de la ATP sintetasa, generando ATP. Esto es igual que lo que vimos en la mitocondria, pero la diferencia es que quien recibe después estos protones y estos electrones, la coenzima
NAD-fosfato. Fíjense la diferencia de la cadena de transporte de electrones también de la mitocondria, que dijimos, el aceptor primario de los protones y los electrones era la coenzima NAD+FAD, y el aceptor final era el oxígeno. Acá el aceptor primario de protones y electrones es la cadena de transporte de electrones, o sea, a través de la fotólisis, ¿sí?, que se repone de esto, pero a través de la estimulación de la luz por el pigmento, son los aceptores primarios, la misma cadena de transporte de electrones. ¿Y quién es el aceptor final de esos protones y electrones? El NAD-fosfato, para que se transforme en NAD-fosfato reducido. Fíjense la diferencia. En el otro era el aceptor primario de protones y electrones, la coenzima NAD+FAD, y acá en esta cadena de transporte la coenzima NAD-fosfato es el final. ¿Por qué? Porque el fin es que estos vayan a otro lado a entregar esa energía. Flujo no cíclico entonces me entrega coenzima NAD-fosfato y ATP. Dos fuentes de energía y fuente de protones también que va a llevar esta coenzima para pasárselo, ¿sí?, al siguiente nivel, que es la etapa enzimática, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa cuando yo tengo luz pero no tengo agua? Y esto suele suceder, o sea, les debe haber pasado que dejan plantitas, no sé, al sol, o puede tener sol en realidad porque no depende de nosotros, sino del clima que haya, pero quizás uno no lo regó lo suficiente o no cayó el agua suficiente de forma natural, y la planta puede ser que tenga sol y no tenga agua. Si tiene mucha agua y no tiene sol, se pudre, y esto lo deben haber visto, o sea, si no puede metabolizar. Pero si pasa al revés, muchas veces como que la planta se empieza, como que la vemos que se empieza a secar porque pierde turgencia sus hojas. Pero además de esto, afecta al proceso de fotosíntesis porque el agua es un nutriente para la planta, y fíjense que si yo no repongo esta cadena, no continúa. Entonces, por eso, en el flujo cíclico de los electrones ocurre esto. Se activan los fotosistemas ambos, lo que pasa es que este apenas se excita y pierde su carga, listo, ya no quedó cargado positivamente, y ya si no hay nadie que lo reponga, queda así hasta que alguien le devuelva sus electrones. ¿Quién se lo va a devolver? El agua. Si no hay agua, obviamente durante todo ese tiempo va a permanecer con carga positiva y no se va a poder neutralizar. Pero este fotosistema tiene la capacidad de hacer este ciclo, que quiere decir los electrones que saltan de este fotosistema dan toda la vueltita y vuelven a él mismo. Entonces, por eso estos dos electrones vuelven a neutralizar al mismo pigmento, a la clorofila del pigmento 700, o sea, el fotosistema 1, entonces se vuelve a neutralizar. Y al neutralizarse puede seguir funcionando mientras que haya sol disponible, aunque no haya agua. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Ir creando este gradiente que después se va compensando, porque fíjense, se crea el gradiente acá, y los protones pasan por la ATP sintasa, vuelven a este mismo lugar, entonces esto vuelve a girar. Es como un círculo de tontos, es como que los protones salen, entran por el mismo lugar, el electrón salta a un lugar, vuelve al mismo lugar, salta a un lugar, vuelve al mismo lugar. O sea, parece eso, un círculo de tontos, pero claro, no es para nada tonto el sistema que tiene la planta, porque lo que está haciendo es transformar todo el tiempo esta energía, que es energía lumínica que viene del sol, en energía química, que se puede aprovechar para otro proceso biológico. Entonces, por eso, en el flujo cíclico de los electrones y no en el no cíclico, solo se genera ATP y no se genera NAD-fosfato reducido, como dijimos en el flujo no cíclico, ¿sí? Por eso en la última gráfica tenían esta comparativa. Bueno, obviamente el video lo tienen para leerlo, o sea, para verlo 1000 veces, porque hay mucha info y lo tengo que repasar. Pero bueno, dimos uno, o sea, después de verlo y asentar un poquito con la información, por ahí ayuda un poquito más a asimilarlo. ¿Quieren hacer alguna pregunta o vamos a la otra parte? Eh, yo tengo una duda. En los Sí, esquemas del cuadernillo y del apunte de clase no sale la ATP sintetasa, directamente sale el NAD-fosfato y después reducido. ¿cómo? Que en los esquemas que salen del transporte de electrones del Sí, cuadernillo y del apunte no sale la ATP sintetasa. ¿cómo no sale? Sí, sí sale en el dibujito. ¿Y cómo está representado? A ver. ¿El dibujo querés ver de la enzima? Sí, yo digo para hacer las anotaciones en el cuadernillo.
Ah, bien, bien, para. Déjame que lo abra, así te lo puedo mostrar. En la misma cadenita, o sea, lo que hemos hecho acá es una representación para que se vean en otros colores a la par, pero en realidad es el mismo dibujo. Espérame que te lo abra. Mm, Mira, en la página 47, pero para que lo compartas si lo ves bien. Díganme cuando lo vean en la otra, que vamos poniendo la... No, es que recién ahora se está saliendo esta. Bueno, ya se va a mostrar el cuadernillo. ¿Ahí lo ven? Ah, sí, yo estaba viendo el otro esquema, el Ah, anterior. esta es la ATP sintetasa, ¿sí? O sea, en este dibujito se ve lo mismo. Estos serían las clorofilas de acá. En estas donde se ven los dos electrones que van saltando, son las mismas de la cadena de transporte, y esta es la citocromo BF, esta es la NAR-reductasa, y esta es la ATP sintetasa. Lo que pasa es que, bueno, lo podés dibujar así o en el pliegue o como quieras, en realidad. Yo se los dibujé así para que tuvieran una similitud con la gráfica que tenían la mitocondria y lo pudieran asociar, que era como la misma bomba, nada más que está como mirando para el otro lado en el sentido que está bombeando como para, o sea, el bombeo de protones y la síntesis de ATP es como que va en una dirección contraria, ¿sí? Y los electrones estoy generando el gradiente hacia adentro, pero después están saliendo y en el otro al revés. Vos debes haber estado viendo, Gaby, la anterior, que te muestra solo la cadena de transporte de electrones. ¿Esta o no? Sí, ese estaba viendo que tenía la otra hoja abajo. Bien, Eso no bien. me di cuenta. Claro, esa es solo la cadena, pero es igual, ojo, que en la mitocondria. Mira, acuérdate que en la mitocondria también te mostraba en una solo la cadenita de transporte de electrones y en la otra recién te mostraba todo el proceso. Mira, para. Es re importante estos detalles que uno por ahí mira y dice, no, no estoy entendiendo porque, por eso yo les digo, ¿hay alguna duda? Aunque por ahí dicen, bueno, no, después lo veo y veo qué onda, pero cuando les suena algo raro, siempre pregunten y sáquense las dudas, porque por ahí es un detallito que no me deja entender por ahí todo lo demás. Este, por ejemplo, es un dibujo esquemático de la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Y claro, me están dibujando como pelotitas las proteínas, pero no me están dibujando dónde están insertas, ¿sí? Y acá tampoco está la ATP, ¿sí? La ATP sintetasa. Ya después cuando veo esa cadena de transporte de electrones y la veo inserta, digamos, en la membrana, no solo me muestra ahí la cadena, sino que me muestra la bomba, ¿sí? Que sintetiza ATP. Y ojo con esto también, que es importante y es una diferencia entre ambos. Ambas son cadenas de transporte de electrones, pero después la otra etapa de la cadena de transporte de electrones es la síntesis de ATP. ¿Cómo le llamábamos a eso en la mitocondria? A la síntesis de ATP nada más, o sea, esa última partecita. Fosforilación oxidativa, ¿no era? Perfecto, fosforilación oxidativa. Bueno, acuérdense que acá, en el cloroplasto, que también voy a tener una ATP sintetasa, y de hecho fíjense que se llama muy parecido, en vez de ser la partícula CF sub 0, o sea, F sub 0 o F sub 1, se llama CF sub 1 o CF sub 0, que en realidad esa C está indicando que es una proteína que está en el cloroplasto, o sea, para diferenciarla de la que ya habíamos visto, pero es muy parecida, o igual en realidad en el funcionamiento, nada más que está en otra organela. Bueno, a ese proceso lo llamo fotofosforilación oxidativa. O sea que la cadena de transporte de electrones de la mitocondria tiene como última final la fosforilación oxidativa, que es la producción de ATP. Y en el cloroplasto también tiene como función la fotofosforilación oxidativa. Y uno dice, ¿por qué le llamaron distinto si es lo mismo? Y bueno, porque la cadena de transporte no es igual y es para diferenciar que en una hago síntesis de ATP en la mitocondria y la otra lo hago en el cloroplasto. Pero es lo mismo, o sea, esa última partecita donde bombean los protones a favor del gradiente para activar a la ATP sintetasa, la llamo fosforilación oxidativa en la mitocondria y en el cloroplasto fotofosforilación oxidativa.
Bien, ahora sí. ¿Alguna? Gracias. No, de nada, Abby. ¿Alguna otra duda o pregunta de esta partecita? ¿No? Bueno, entonces voy a presentarles pantalla con el otro videito. Vamos a ver esta etapa enzimática. El video es más cortito, pero no quiere decir que sea tampoco todo más fácil. solo, solo es más cortito. Entonces lo que vamos a hacer también es verlo detenidamente y vemos si hay alguna duda y en paralelo se los paso, si no lo escuchan bien o lo que fuera, se los paso por el grupito también. Lo que me extraña es que está pensativo, como si quisiera, no sé. A ver. En este video vamos a analizar la etapa enzimática de la fotosíntesis. Como ya analizamos anteriormente, la fotosíntesis está compuesta por dos etapas, la etapa lumínica, que ya analizamos en el video anterior, y la etapa enzimática, que es la que vamos a ver ahora, en la cual el dióxido de carbono se va a fijar y vamos a incorporar los protones del agua para poder sintetizar una molécula orgánica. Como ya habíamos visto, en las células eucariotas este proceso se lleva a cabo en el cloroplasto. Precisamente esta etapa enzimática se lleva a cabo en este espacio intermedio del cloroplasto denominado estroma. Ahora, todos los eucariotas que van a llevar a cabo este proceso, incluso los procariotas también, nada más que lo hacen en otro espacio, llevan a cabo una vía que se llama vía de los 3 carbonos o ciclo de Kelvin. Esto, ojo, todos tienen que llevar a cabo esta vía de los 3 carbonos o ciclo de Kelvin. Pero como vamos a ver, esta vía de los 3 carbonos o ciclo de Kelvin depende de una enzima que se llama RVP carboxilasa y que se la conoce también como rubisco. Ahora, esta enzima posibilita en este ciclo de Kelvin que un compuesto de 5 carbonos que se llama RVP o 6 ribulosa 1,5 bifosfato, que como vemos acá, si estos cuadraditos representan los carbonos, vemos que es una molécula de 5 carbonos y estos circulitos en color rosado me representan el fosfato, o sea que es una molécula de 5 carbonos con 2 fosfatos incorporados. Este compuesto, mediante la enzima RVP carboxilasa o rubisco, incorpora un dióxido de carbono y en vez de convertirse en un compuesto de 6 carbonos, que en realidad se forma, pero es un compuesto intermediario muy inestable, que rápidamente se cinde o se parte en dos moléculas de fosfoglicerato. Una molécula de 3 carbonos que tiene un fosfato incorporado, como podemos ver en esta representación. Esta vía, que depende de esta enzima, es la que se tiene que llevar a cabo en todos los productores. Ahora, como vamos a ver, esta RVP carboxilasa o rubisco es una enzima un tanto caprichosa. Por un lado, tenemos que saber que es una enzima sumamente abundante. Para que se den una idea, como los productores son los organismos más abundantes en el mundo, se considera que la RVP carboxilasa es la proteína más abundante del mundo. Y en el cloroplasto ocupa el 25% de sus proteínas totales. Ahora, ¿por qué les digo que es un tanto caprichosa? Porque en realidad esta rubisco tiene dos funciones. Si bien es una enzima carboxilasa y permite la unión con el dióxido de carbono a través de este ciclo que es el ciclo de Kelvin, en realidad también cumple otra función de oxigenasa y se une con el oxígeno formando una vía alternativa que se llama fotorrespiración. ¿Cuándo hace cada una de ellas? En realidad la rubisco, si hay suficiente cantidad de dióxido de carbono, es su función carboxilasa la que prioriza en este productor y se desvía al ciclo de Kelvin. Sin embargo, cuando hay mucha concentración de oxígeno en el medio o las temperaturas son muy elevadas, esta enzima se une con el oxígeno y se desvía por esta vía que se denomina fotorrespiración. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo analizo o tomo como ejemplo una planta y digo, ¿qué plantas hacen fotorrespiración?
todas. O sea, siempre hay un margen de esta RVP carboxilasa que engaña al dióxido de carbono con el oxígeno y se desvía. Ahora, si la cantidad de dióxido de carbono que hay en el medio es suficiente, esta RVP carboxilasa, uniéndose con este dióxido de carbono, sintetiza los compuestos que necesita por el ciclo de Kelvin, y lo que se desvía por fotorrespiración es un porcentaje, que a veces representa cerca del 25%. Ahora, como vamos a ver después, hay en algunas plantas donde esto no es compatible con la vida de la planta porque no me alcanza la cantidad de dióxido de carbono que llega para poder cumplir esta vía de los 3 carbonos de forma directa. Pero bien, nos vamos a focalizar ahora justamente en esta vía directa, o sea, en este ciclo de Kelvin, a través de esta reacción que ya analizamos anteriormente. O sea, es la RVP carboxilasa, una enzima, la que posibilita la unión del dióxido de carbono con este compuesto de 5 carbonos. Esto es lo que estamos viendo acá, ¿sí? El ciclo de Kelvin. Ahora, en cada vuelta del ciclo de Kelvin yo podría incorporar un dióxido de carbono. Con un solo dióxido de carbono no formo nada, ¿sí? El compuesto intermediario más chiquitito, orgánico, que yo puedo formar para después sintetizar un glúcido, un aminoácido, un ácido graso, cualquier compuesto orgánico, es el gliceraldehído fosfato, que si recuerdan es un compuesto intermediario de la glucólisis también, o sea que lo vimos en vías catabólicas. Este gliceraldehído fosfato, que es un compuesto de 3 carbonos, como vemos acá, con un fosfato, se sintetiza con 3 vueltas del ciclo de Kelvin. Si yo doy 3 vueltas a todo este ciclo, sintetizo un gliceraldehído fosfato o, como sus siglas lo indican, PGAL. Ahora, como estamos tomando como ejemplo y como referencia la molécula de glucosa, y sabemos que la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, voy a necesitar 2 gliceraldehído fosfato para sintetizar una glucosa. O sea que en vez de dar 3 vueltas en este ciclo, voy a tener que dar 6 vueltas. 6 dióxidos de carbono unidos con 6 ribulosa 1,5 bifosfato, obviamente con 6 reacciones, o sea, 6 RVP carboxilasa que estén participando simultáneamente, van a dar estas 6 vueltas sintetizando este fosfoglicerato que dijimos y otros compuestos intermediarios, desprendiendo este gliceraldehído fosfato y volviéndose a regenerar la ribulosa 1,5 bifosfato para que vuelva a iniciarse el ciclo. Si yo doy 6 vueltas al ciclo de Kelvin, tengo un consumo total de 18 moléculas de ATP, fíjense, 12 acá, 6 acá, y 12 NAD-fosfato reducido. ¿De dónde salió este ATP y este NAD-fosfato reducido? De la etapa lumínica, como ya vimos. O sea que para sintetizar un mol de glucosa yo necesito 18 moles de ATP y 12 moles de NAD-fosfato reducido. Ojo, que si me llegan a preguntar cuánto yo requiero de energía o de estas moléculas para sintetizar un gliceraldehído fosfato, obviamente un gliceraldehído fosfato es la mitad que una glucosa. Por ende necesito 3 vueltas del ciclo de Kelvin y la mitad de estos compuestos serían 9 ATP y 6 NAD-fosfato reducido. Ojo que toda esta vía o ciclo de Kelvin se lleva a cabo en la estroma del cloroplasto, pero este gliceraldehído fosfato se ensambla y forma una glucosa recién en el citoplasma de la célula y no dentro del cloroplasto. Sin embargo, se considera que el proceso de fijación del dióxido de carbono se lleva a cabo en el cloroplasto porque genera este compuesto intermediario. Ahora, esto que estamos viendo acá y que acabamos de ver es la vía de los 3 carbonos. Como dijimos, todos los productores necesitan llegar a esta vía de los 3 carbonos. En el próximo video vamos a ver que como esta RVP carboxilasa es bastante caprichosa y a veces engaña al dióxido de carbono con el oxígeno, la vía alternativa o fotorrespiración me da origen a otra vía en determinados tipos de plantas. Bueno, ¿cómo nos fue con esta parte? Bien, también. Nos estalló más la cabeza. Bueno, escúchenme.
esta última vía para poder entender, yo quería darles la etapa lumínica junto con la etapa enzimática porque creo que es importante que veamos el todo para tratar de comprenderlo y asentarlo, pero es importante obviamente que ustedes en paralelo repasen con los videitos, por eso de esto hemos generado los videos, porque es como difícil de asimilar, toda la parte de metabolismo es difícil de asimilar, para que lo puedan repasar la cantidad de veces que necesiten, ¿sí? Esta última partecita que les nombraba en el video y que en realidad lo van a terminar de ver mañana en clase, de qué es lo que pasa si en realidad yo abro, digamos, esta segunda posibilidad en algunas otras plantas, lo van a ver en clase y van a terminar de cerrar y van a poder repasar. Pero tengan en cuenta, y es importante porque se los nombraba en el concepto, este proceso de fotorrespiración, no se lo confundan con lo que nombramos recién, que era la fosforilación oxidativa, pues son dos cosas distintas, ¿sí? Fosforilación oxidativa en la mitocondria y fotofosforilación oxidativa es el proceso de generación de ATP, uno en la mitocondria y el otro en el cloroplasto. La fotorrespiración es un proceso distinto, ¿sí? Que lo van a ver mañana. Entonces, primero aclaremos eso del concepto, porque por ahí eso también se les suele confundir. Entonces también, para hacer un repaso fugaz de esta etapa enzimática que acabamos de ver en el videíto, estamos en esta segunda etapa, en la etapa que dijimos de fijación del dióxido de carbono. ¿Qué fijo? Fijo este protón, estos protones que estaban en la coenzima NAD-fosfato reducida, que habían salido del agua inicialmente, y la estoy fijando en este dióxido de carbono para producir un compuesto carbonado que es un azúcar. Fíjense, nosotros se lo nombramos en la vía oxidativa al gliceraldehído fosfato, pero no estaba con las mismas siglas. Si quieren agréguenselo para que ustedes no se pierdan, porque el Curtis no se los nombra así, pero nosotros siempre se lo decimos para que no se pierdan. Ese gliceraldehído fosfato, que era el punto intermedio del proceso de glucólisis, cuando se escindía la vía en dos, se le llama, las siglas son PGAL, y es lo mismo que teníamos acá en la producción, es el mismo tipo de compuesto que parte y que es la base en realidad de los demás, ¿sí? De los demás compuestos carbonados. Entonces, la RVP carboxilasa, que es la enzima, es la que se encarga de unir a este azúcar de 5 carbonos el dióxido de carbono que viene del medio en la planta y produce fosfoglicerato, que este fosfoglicerato también estaba en la vía intermediaria de la glucólisis, si se acuerdan, estaba más abajo. A veces se lo pone como ácido fosfoglicérico, es lo mismo. El ácido fosfoglicérico ionizado es el fosfoglicerato. ¿Sí? Son vías intermediarias que van a combinar determinados compuestos y así como nosotros catabolizamos, ahora estamos anabolizando. Entonces, este fosfoglicerato es el punto intermedio, pero cuando yo termino de dar las 6 vueltas, como dijimos, del ciclo de Kelvin, voy a producir 2 gliceraldehído fosfato. Por eso en el video les decía, si yo doy 3 vueltas, como mínimo 3 vueltas, incorporo 3 dióxido de carbono y produzco este gliceraldehído fosfato, que como nosotros ya habíamos visto, era un compuesto de 3 carbonos. 2 de ellos sintetizan una glucosa. Un punto importante de esto también, para que lo tengan en cuenta, todo esto ocurrió en la estroma del cloroplasto, el ciclo de Kelvin, pero esto particularmente ocurre en el citoplasma de la célula vegetal. O sea, dentro del cloroplasto yo voy a producir gliceraldehído fosfato, pero el gliceraldehído fosfato, uno y el otro, se van a combinar para formar una glucosa. Esto que yo les he puesto acá como simbolizando con cuadraditos es para que ustedes se dieran cuenta que es cada uno de los carbonos, en realidad, de este compuesto, para que ustedes hagan la sumatoria y entiendan en cada uno. El gliceraldehído fosfato es un compuesto de 3 carbonos, una triosa que tiene un fosfato. El desprendimiento del fosfato, de un gliceraldehído fosfato y del otro, permite liberar la energía química para unir 2 glucosas entre sí. Entonces eso lo hace otra enzima en el citoplasma de la célula. Lo que pasa es que no me la nombra la enzima del Curtis, entonces no tengo que saber la enzima. Igual que todas las enzimas intermediarias acá, si se fijan, no están, es porque no las tienen que saber, no porque no existan. ¿Sí? O sea, así como en el ciclo de Krebs, ustedes no vieron las enzimas intermediarias, sino solo los compuestos, solo nombramos a la citrato sintetasa porque era un punto de control, acuérdense que era uno de los mecanismos de regulación de la vía oxidativa, bueno, acá en el ciclo de Kelvin también me pasa lo mismo, ¿sí? Tengo que conocer
los pasos, pero no tengo que conocer la enzima que posibilita cada uno nada más porque Curtis no me lo nombra, pero existe obviamente. Entonces, esta última partecita sí ocurre en el citoplasma, todo lo otro en la estroma del cloroplasto. Y doy como resultado las 6 vueltas para producir un compuesto de 6 carbonos. ¿Por qué? Porque al unir esto, que es un compuesto de 5, con un carbono del dióxido de carbono, y dar una vuelta y volver a generar esta RVP, quiere decir que en toda la vuelta yo incorporé un solo dióxido de carbono, o sea, un carbono. Por eso tengo que dar mínimo 3 vueltas para poder producir un compuesto de 3 carbonos. ¿Se entiende esto? Sí, Gise, tengo una duda. Sí, Avi. ¿Cuál era el consumo total de ATP y NAD-fosfato? De las 6 vueltas, depende cómo me lo preguntan. De las 6 vueltas, que es como el gráfico que les sale en el libro de Curtis, y como está acá, tengo 18 ATP, que acá en la gráfica lo puedo ver acá, mira, 12, y acá otros 6, y de la coenzima NAD-fosfato reducida tengo 12, por 6 vueltas. Cada 6 vueltas, 18 ATP y 12 NAD-fosfato reducido. Si me preguntan, porque esto se los pueden preguntar y no sale en la bibliografía dibujadito, porque siempre les hace el dibujo de las 6 vueltas, pero si me preguntan qué pasa para generar un gliceraldehído fosfato, es la mitad, porque el gliceraldehído fosfato tiene 3 carbonos en vez de la glucosa que tenía 6. Entonces es la mitad. En vez de 18 ATP, 9, y en vez de 12, NAD-fosfato reducido son 6. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió todo o están mareados de tanta info? Y las dos cosas juntas, yo entendí, pero es muchísima información. Tengo como que seguirlo bien. Sí. Miren, yo les recomiendo que hoy se pongan a repasar, o sea, no sé si han alcanzado a leer la teoría, pero se ponen a leer la teoría de estas dos partecitas, o sea, de la etapa lumínica y de la etapa enzimática, que se pongan a leer y revisen el video en paralelo, porque mañana ustedes el TP evaluatorio lo van a tener recién el miércoles. ¿Vieron que el jueves es feriado? A ver, esperen que les diga. Sí, el miércoles es feriado. ¿No es Mañana, el jueves, feriado? el jueves es feriado, perdón. Sí, es que me estoy fijando en el calendario y estoy diciendo. Mañana tienen los dos grupos. No, a ver. Ah, no, es que mañana biología no tiene. El grupo 7 no tiene, ¿no? No, No. Bueno, ya la Dani les va a informar. El grupo 6 sé que tienen el TP el miércoles, ¿sí? Para poder ver en la siguiente clase, digamos, el resumen de todo esto. Y el grupo 6 va a tener un repasito mañana antes de tener el TP. ¿Repaso de qué? De toda la vía, o sea, de la etapa lumínica, de la etapa enzimática, y ver, como les digo, la última partecita, que yo igual, para que ustedes vayan visualizándolo y puedan tenerlo porque ustedes tienen que aprovechar las clases presenciales para ver, para sacarse todas las dudas después de haber leído el material y haber asentado, y las clases virtuales tratamos de aprovecharlas para avanzar en la teoría, que de alguna forma les quede un soporte, ya sea grabado o que ya está en video, para que ustedes lo puedan agarrar y lo puedan repasar. Cuando van a ver en diciembre repasando esto, me viene re útil tener un video de decir, bueno, a ver, quiero repasar esto, y quiero meter esto en la cabeza, y quizás otro tiene que repasar otra cosa, y por eso la utilidad de los videitos. Queda una partecita muy chiquitita, pero lo más importante del proceso de fotosíntesis, obviamente, son estas dos etapas que vimos, la lumínica y la enzimática. Entonces tengo que entender qué es lo que pasó con la energía que viene del sol para que la transforme en energía química y después para fijarla al dióxido de carbono. En última instancia, como dijimos recién, como yo les mostré ahí en el videito, esta RVP carboxilasa es una enzima bastante caprichosa y traicionera, si se quiere, porque si bien les estamos mostrando acá un proceso por el cual se une con el dióxido de carbono, en realidad hay veces
que se une con el oxígeno y hace esta otra vía, que es la vía de la fotorrespiración. Entonces ahí al desviarse me crea como una vía alternativa, ¿sí? Tampoco tan complejo porque toda la vía completa de la C4 tampoco, o sea, figura en el Curtis, pero la facultad no se los pide. Les pide nada más la introducción, por eso yo ahora igual les voy a dejar un videito para que lo vayan viendo para mañana y se orienten en esta última parte, ¿sí? De este proceso, para que vean esta última partecita, como llamamos fotorrespiración, y qué es lo que pasa, ¿sí? Con esta vía en paralelo, digamos. ¿Sí? Entonces, les recomiendo, léanse toda la parte de fotosíntesis, aprovechen la siguiente clase para sacarse todas las dudas, incluso el mismo TP evaluatorio que les sirva también para hacer una integración. Esta es como la contracara de la oxidación celular que vimos. La fórmula, de hecho, de la fotosíntesis es igual que la de la oxidación celular, pero invertida, ¿sí? O sea, al revés, nada más. Bueno, los dejo así, descansan y bajan un poquito antes de poder sentarse a estudiar de vuelta. Por ahí también las clases que tienen solo de biología les sirve para ayudar en la misma mañana a fijar tanto contenido. Siempre las clases que nosotros vamos a tener solitas de biología, vieron que ustedes tienen todas las mañanas completas y hay una mañana que tienen solo una clase virtual de biología, para que puedan asentar el proceso de información más heavy, ¿sí? Por eso se los hemos dejado solo. Entonces, por ahí, para no hacerlo en otro momento, tómense un recreito ahora, descansen y aprovechen la mañana para continuar con esto y ya que la próxima clase les quede más claro, ¿sí? Y cualquier duda me preguntan porque, como les digo, sé que es una unidad así como muy cargada de información. Bueno, les dejo entonces un beso grande. Cualquier cosa me avisan por los grupitos si hay alguna duda. Yo ahora les comparto, como les digo, el último videito para que a ustedes les quede